CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy hablaremos de esos ingredientes que a veces son invisibles, pero que construyen o deconstruyen la cohesión social, la unión entre nosotros. Hay cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y algunas que tienen que ver con cómo se financia nuestra economía completa, cuyas decisiones terminan haciendo que nos sintamos más integrados o más alejados. Hoy queremos reflexionar sobre este tejido invisible que nos constituye y que cambia nuestra experiencia de vida con los otros y cómo podríamos tal vez iluminarlo para hacer que esté hecho a favor de la unión y la fraternidad de nuestras sociedades. Aquí comenzamos Pares Impares. Los medios a través de los cuales nos transportamos no son inocuos, no solo nos mueven, también nos conectan o nos desconectan. La nueva línea 7 del metro promete unir Renca con Vitacura en apenas 37 minutos. Con esto se abre paso a una ciudad más integrada, a una experiencia mejor también de ese mismo transporte, a más oportunidades, a menos tiempo perdido, a tal vez mayores encuentros. Todos los detalles sobre la otra mirada, sobre algo que simplemente parece una obra pública, pero que en realidad puede que sea una obra humana. Los detalles lo vemos en la nota de Camila Sumastre. Lo asimilaría más al aparato circulatorio, algo que llega a todas partes del cuerpo. Y si no llega a todas las partes del cuerpo, algún miembro se empieza a morir. Nos ayuda a tener esta mirada más integral, a relacionar, a pensar en red. Cada día, millones de personas en Chile se trasladan utilizando buses, metro o incluso trenes. Es que el transporte no solo nos permite llegar a nuestros lugares de trabajo o visitar a seres queridos, sino que también se configura como un espacio vital para conectar con la comunidad y fomentar la creación de vínculos. Se produce en el transporte público esta mezcla entre personas de diferentes niveles culturales, socioeconómicos, y eso lo hace como algo así como un lugar donde la gente puede tener cultura cívica. Permite moverme a lo largo de un área de cobertura muy amplio y por ende establece una equidad de la ciudad. Es decir, yo tengo la posibilidad de acceder a los diversos puntos de cobertura del transporte público desde donde yo vivo. Entonces me da una equidad de accesibilidad a distintas zonas de la ciudad. A medida que la ciudad crece, también aumenta la congestión vehicular y con ello los tiempos de traslado. Solo entre el 2002 y 2017, el Gran Santiago tuvo un aumento de superficie del 34%. Por lo mismo, las construcciones se han expandido de forma dispersa y lejos de los centros urbanos. Es así que nacen nuevas extensiones de Metro de Santiago, como la nueva línea 9, conectando Recoleta con Puente Alto en 35 minutos. Damos inicio entonces a las obras de la que será la línea 9 de Santiago, que pasará por La Pintana, San Ramón, Recoleta, Puente Alto, San Miguel, y lo hacemos acá desde La Pintana. Adelante, por favor. O como lo será con la línea 7, en la que por primera vez las comunas de Renca, Vitacura y Cerro Navia tendrán acceso a este servicio, beneficiando a más de 1,5 millones de personas. Nos encontramos en lo que será la Estación Brasil en Renca, uno de los extremos de la nueva línea 7 de metro. Y aquí en la futura estación Estoril en la comuna de Vitacura. Hoy un viaje entre estos dos puntos puede tardar más de 1 hora y media y ahora con la nueva línea serán solo 37 minutos. Y esto no solo beneficiará directamente la calidad de vida de las personas, sino que también representa un paso clave en la integración de la ciudad. Es una gran oportunidad para todas las personas acá, para los chiquillos, para uno como trabajador también, que todo sea más ágil y más fácil para uno. Me tiene muy contento, me facilita mucho la conexión con el resto de la ciudad. Me va a servir harto porque yo estoy como a 4 cuadras de aquí y con el metro me puedo trasladar por todo Santiago. Entre metro y micro como 1 hora y media. Claro, mucho mejor porque así uno tiene tiempo para estar con la familia, para hacer otras cosas y no estar todo el rato en movimiento para allá, para acá. Justamente el modo y el tiempo que nos toma transportarnos impactan no solo en nuestro bienestar, sino que también en cómo nos relacionamos con el resto. Cuando el transporte
pasa a ser un generador de estrés. Todas las personas que vamos en el transporte nos vemos con un nivel de cortisol más elevado y más estresado. Por lo tanto, las interacciones que se dan dentro suelen ser mucho más agresivas o pueden ser mucho más difíciles porque las personas están en estrés y reaccionan de forma, de alguna manera no pueden regular sus emociones como cuando la persona está en bienestar. Compartir más con la familia, con tus personas queridas, hacer otro tipo de actividades adicionales al trabajo. Entonces, ese es un primer aspecto fundamental. Un segundo aspecto fundamental es que el metro reduce la distancia de la ciudad. Es decir, por ejemplo, un viaje que antes del metro se demoraba 50 minutos pasa a demorarse 15 minutos. Por lo tanto, ese acortamiento de la ciudad, esa reducción del tamaño, lo que hace es acercar más y mejores oportunidades a las personas. El índice YES Cities in Motion 2025 posicionó a Santiago como la ciudad mejor evaluada de América Latina en movilidad, transporte y gobernanza, pero aún quedan desafíos por abordar. La Política Nacional de Desarrollo Urbano plantea la urgencia de avanzar en descentralización y en una planificación con enfoque interseccional, considerando el envejecimiento de la población, que ya alcanza el 14% del país, y la perspectiva de género, teniendo en cuenta que el 65% de los viajes de cuidado los realizan mujeres y el 78% declara sentirse insegura al usar el transporte público. El transporte y la planificación urbana tienen que ser pensados de manera conjunta, ha sido un tema fundamental. Es decir, que no es solamente pensar por dónde circula la micro, que es muy importante, pero también cómo es cuando uno se baja de la micro o tiene que cambiar de micro a metro, o qué pasa cuando, estando fuera de la ciudad de Santiago, por ejemplo, cuando no hay colectivos para moverse de noche, o muchas de las ciudades en el país que no cuentan con un transporte público, cómo se mueve la gente en general. Los viajes de género, los viajes de mujeres son viajes muy distintos a los viajes de hombres. Los viajes de hombres masculinos tienden a ser viajes de un punto A a un punto B, de ida y vuelta, ¿no es cierto? No tienen, obviamente hay otros destinos, pero son bastante, en ese sentido, bidireccionales. Los viajes de mujeres se ha visto que son viajes mucho más intercalados con una serie de otras tareas. Pueden ser tareas de cuidado, pueden ser tareas con los niños. Mejorar y robustecer una red de transporte es tremendamente importante en temas de equidad de género. Si el sistema de buses es malo, por ejemplo, la gente no puede subir, o los paraderos están más lejos, o no hay veredas o lugares para caminar seguros o buenos, también el transporte público se percibe como malo, ¿ya? Y ahí es cuando pasa este fenómeno que la gente está en un paradero mucho rato esperando, ve pasar los autos y dice, en cuanto yo pueda, voy a comprar un auto. Paraderos más cercanos a las viviendas con enfoque de género, veredas más accesibles y un sistema de movilidad pensado para todos los integrantes de la sociedad. La importancia está en no ver el transporte de manera aislada, sino como las arterias a los órganos que conectan todo el circuito. Lo importante es no dejar ninguna parte del cuerpo excluida. Habitualmente entendemos el capital como una forma de hablar del dinero, pero existen ciertas cosas que tal vez suenan más intangibles, pero son muy importantes para el desarrollo y sostenibilidad de las empresas y de distintas iniciativas, incluso de las sociedades. Y es el caso del capital social. ¿Saben ustedes qué es y cómo se construye? Veámoslo en la siguiente animación. Imagina una comunidad donde las personas comparten la mantención de los jardines, pueden recurrir a otros por una taza de azúcar o cuidan a los niños mientras juegan en la plaza. Ellos tienen algo muy valioso que la academia llama capital social. La sociología lo define como las normas sociales de confianza y relaciones interpersonales de las cuales podemos obtener recursos, ventajas y beneficios. Es un concepto abstracto, pero que se evidencia en pequeñas acciones que cambian la vida de las personas, como recibir apoyo emocional en momentos duros, trabajar con los vecinos por un beneficio común o ayudar a quien se quedó sin trabajo. Según diversos estudios, la existencia de un capital social puede incluso impactar positivamente en la empleabilidad y el salario. Aprovechando la confianza como elemento central, el capital social promueve la cooperación y nutre el sentido de comunidad. Por eso, reforzarlo y cuidarlo es clave para poder tener una sociedad que viva mejor y en paz. Por más de un siglo, el centro de África ha sido un foco de tensión y de violencia que ha tenido pocos momentos de descanso. Hoy, la República Democrática del Congo está pasando por un conflicto concentrado en este país que ha destruido gran parte del tejido social, obviamente, ¿no? A pesar de esto, esfuerzos de ciertas organizaciones congoleñas persisten
para mantener unido lo que queda en las comunidades. Conozcamos más en el informe de Cristian Soto. Celulares, baterías para autos eléctricos, consolas e incluso misiones espaciales. Maravillas de la tecnología moderna que no podríamos disfrutar si no fuera por un grupo de minerales, los llamados críticos, entre ellos el cobalto y el coltán. El principal productor de estos en el mundo, la República Democrática del Congo. Ubicada en el corazón de África, la República Democrática del Congo, o RDC, es un país que lleva décadas en una profunda crisis humanitaria multifactorial, formada justamente en parte por la extracción de minerales en condiciones de esclavitud, violencia étnica en las fronteras e influencia de países vecinos. Para comenzar a entender el conflicto en el Congo y la destrucción de su cohesión social, es importante conocer el origen del país, uno en el que conviven más de 200 etnias y que fue gobernado por una brutal colonia belga desde el siglo XIX. Tenemos que irnos a lo que significa también la configuración de lo que hoy es el mapa africano. Y esto es la Conferencia de Berlín de finales del siglo XIX, que es el momento en el cual se afianza la ocupación territorial por los poderes coloniales europeos. Es a partir de ese momento en el cual se genera una fractura en el continente africano que supuso la división y el encierro de diferentes pueblos que difícilmente coexistían, los encerraron dentro de un mismo país. El colonialismo utilizó una política de divide y vencerás, donde utilizó a ciertos grupos étnicos para administrar el poder de esa estructura colonial. Ese fenómeno va a tener una enorme repercusión una vez se alcancen las independencias africanas, puesto que el conflicto interétnico va a definir de algún modo los modelos de construcción nacional en estos espacios. En junio de 1960, el entonces Congo belga obtuvo su independencia bajo el nombre de la República del Congo, eligiendo a Patrice Lumumba como primer ministro. En un periodo de profunda inestabilidad, Lumumba fue asesinado y en 1965 el líder militar Mobutu Sese Seko dio un golpe de estado y cambió el nombre del país a Zaire, comenzando una dictadura que duraría hasta 1997, cuando se fundó la actual República Democrática del Congo. Es en la década de los 90 cuando ocurrió otro factor que explica la actual crisis en la RDC: el genocidio por parte de la etnia Hutu a la Tutsi en el país vecino Ruanda, y cómo el gobierno congoleño acogió a los perpetradores de la matanza. El genocidio del pueblo Hutu en contra del pueblo Tutsi generó posteriormente, luego del genocidio, la huida de los organizadores y de los autores materiales del genocidio perteneciente al pueblo Hutu hacia el entonces conocido como Zaire, actual República Democrática del Congo. Esta situación es bastante particular porque Mobutu Sese Seko, quien gobernaba Zaire, acogió en el territorio de Zaire, hoy la República Democrática del Congo, acogió a estos autores materiales e intelectuales del genocidio en Ruanda. Se inicia un conflicto de persecución, donde van a haber cientos de miles de asesinados, se van a cobrar revanchas, y donde la propia población, que ya habita hace décadas en el Congo, pero que tiene vínculos con la población tutsi ruandesa, se pliegan a estos ejércitos en la persecución de este ejército genocida Parmehutu. Un conflicto que luego escalaría en una guerra civil en la RDC y la posterior Guerra Mundial Africana. Hoy en día, la incapacidad del Estado congoleño de controlar su territorio, el más grande en África, se ha sumado al contexto de la carrera por minerales críticos y el surgimiento de grupos rebeldes como el M23, de origen tutsi apoyado por Ruanda, que atacan la porosa frontera del este del Congo para controlar sitios mineros. Matanzas, traslados forzados de población y violencia sexual son parte de lo que está ocurriendo. Entre todo esto, existen organizaciones que buscan preservar y sanar la comunidad e identidad congoleña. Peace and Conflict Resolution, PCR, es una ONG presente en la zona más conflictiva del este del Congo. A través de educación y entrenamiento sobre paz a líderes locales, reuniones comunitarias y apoyo a afectados por la violencia, buscan preservar el tejido social del país. Entrenamos a personas en cómo apoyar a una persona que vive un trauma, porque aquí, en el este del Congo, somos testigos de muchos tipos de trauma debido a la situación en que vivimos.
Nos dimos cuenta que la comunidad no confía en los políticos, sino que confían en los líderes comunitarios y religiosos. Por eso nos enfocamos en ellos, entrenarlos a ellos, porque ellos se reúnen con las comunidades. Les damos las herramientas para que puedan apoyar a las personas. Esto se complementa con el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual y aquellas que han perdido a sus maridos e hijos durante el conflicto. Recuerdo una vez que una mujer entró a nuestra oficina. Había sido violada por 7 milicianos enfrente de su esposo y su hijo. Después de violarla, los rebeldes mataron a su esposo enfrente de ella. Uno suele ver este tipo de dolor acá. Ella llegó llorando a nuestra oficina. Nosotros la ayudamos, la acogimos. Hay mucha gente como ella que llega a nuestra oficina en búsqueda de ayuda, porque intentamos ayudar en el proceso de sanar traumas para ayudar a nuestra comunidad. Muchas veces cuando tenemos un conflicto bélico, una de las primeras situaciones en que las mujeres se vuelven vulnerables es la falta de trabajo o de espacios de desarrollo económico. En zonas en que pueden ser muy dependientes del agro y que la agricultura se ve afectada por el conflicto, las mujeres son de las primeras en que están afectadas por la falta de trabajo, la falta de comida, por la quizás necesidad de emigrar. A pesar de intentos de mediación internacional para terminar con el conflicto entre el gobierno congoleño y grupos rebeldes, la tensión étnica y la pelea por minerales críticos continúan. En el Congo tenemos muchos minerales. Se dice que el Congo es el país más rico de África, pero la mayoría de la población vive en la pobreza. Las potencias mundiales quieren los minerales del Congo y para tener esos minerales usualmente fomentan la guerra. Esa es la situación a la que nos enfrentamos. Hemos visto a lo largo de casi un cuarto de siglo a muchos actores internacionales mediando en la resolución de este conflicto, y hemos visto que siempre han sido muy moderados su impacto, ¿no? Y en realidad la población civil sigue padeciendo el horror de la guerra, el horror de la debilidad del poder del Estado, y por lo tanto, si la pregunta es si soy optimista, no lo soy. En el corto plazo, si no hay una solución, África lamentablemente podría entrar en una escalada de inestabilidad para la cual no sé si incluso las propias instituciones africanas tienen las herramientas y los recursos para poder gestionar. Sin embargo, desde PCR rescata la identidad congoleña como una fuente de esperanza que puede ser el bálsamo en medio de una constante vulneración de derechos que pocos fuera de África conocen. La identidad congoleña es única. Los congoleños somos amistosos, esa es nuestra cultura. Somos muy sociables. Ningún congoleño podría soportar ver a otro pasar hambre. Solemos compartir. Pero por culpa de esta guerra y el caos, esa identidad se ha perdido. La gente ya no confía una en otra. Por eso nuestro entrenamiento busca reparar qué significa ser congoleño. A veces los chilenos tenemos internacionalmente y entre nosotros una fama de ser un poco hoscos, como que somos un poco cortos de genio, tal vez no necesariamente muy acogedores. Por supuesto, depende mucho del lugar de Chile y de la experiencia que cada uno haya tenido, pero de estas hemos tenido varias. Y por lo tanto, ¿ustedes han pensado si es que ustedes mismos son personas acogedoras cuando llega alguien nuevo? ¿Cómo hacen sentir a ese que no tiene los códigos, que no conoce las reglas y que llega al curso, al trabajo o al barrio? Y sobre todo, ¿qué hacen para tal vez ser esa mano amorosa que acoge al que viene de afuera cuando es forastero? Queremos saber si es que ustedes han reflexionado sobre esto y cuáles son sus trucos en estos contextos. Vamos a Voces Humanas. Yo soy Gloria Morales, tengo 60 años. Hola, me llamo Belén Pérez, tengo 24 años. Hola, mi nombre es Oscar, tengo 53 años. Mi nombre es Ernesto Madriaza,
Para integrar a una persona que llega nueva a mi barrio, a mi familia, lo primero es presentarme, dialogar, tratar de conocernos. Yo personalmente, para incluir a alguien en un grupo, intento obviamente buscarle conversa, saber más de esa persona. Con un saludo, buenas tardes, buenos días. Ya me acercaba un poco más y le hacía una pregunta más allá que era pertinente a su vida. La gente está más escéptica, así, no se acerca, así, como que ya no lo conozco, no lo saludo. Preguntarle qué le gusta, qué cosas hace. Nos falta bastante cultura para poder saludar a un vecino, porque a veces cada cual mira su espacio. Pero ya el momento que te reciben bien, ya como que te sientes acogida y ahí todo cambia, así todo fluye ya. Bueno, así podemos vivir más en comunidad, ¿cierto? Podemos ser más empáticos con el otro. Y por ejemplo, alguien le dice bienvenido, uno se siente al tiro partícipe de una buena comunión. Llega el momento de hacer una pausa en Pares Impares, pero viene mucho más, así que no se mueva, quédese en compañía de CNN Chile. Tenemos una realidad que se ha transformado de manera muy radical para los chilenos y chilenas. Hace no tantos años, y podemos decir tal vez 10 años, Chile era un país diferente, que ha tenido una fuerte ola migratoria proveniente de distintos lugares por distintas razones. Y por lo mismo la migración se ha vuelto una conversación muy relevante para Chile y también para el mundo. Está en la agenda de la mayoría de los países porque se ha convertido en un desafío. ¿Qué hacemos con este movimiento cada vez más frecuente y masivo de personas de un lugar a otro y cómo nos adaptamos, cómo nos encontramos? Acaba de surgir un estudio sobre la percepción de la migración realizado por Criteria I3xI y hoy queremos abordar algunos de los hallazgos de este estudio junto a dos personas que trabajan en el mundo inevitablemente de la migración, una porque representa a una oficina de la ONU que se preocupa específicamente de las personas refugiadas y la otra porque su comuna se ha convertido en un lugar muy habitado por migrantes y por lo tanto ha tenido que enfrentar esta realidad de manera muy concreta y material. Y presento a continuación entonces a Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, y a Rebeca Senalmor Rejas, jefa de la oficina de ACNUR para Chile. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Como planteaba, ustedes estarán viviendo el impacto de lo que ha significado adaptarnos aceleradamente a un proceso que ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces quisiera partir contigo, Rebeca, respecto de si ustedes, que son un órgano súper orientado a la realidad de estas personas todos los días de su vida, ¿han visto también que se ha acelerado o es una percepción nuestra? ¿Se han acelerado y han aumentado las conversaciones sobre inmigración en el mundo? En el mundo no es una percepción. Realmente el contexto global de los últimos años, las últimas cifras de desplazamiento forzado que tenemos habla de que son más de 120 millones de personas desplazadas a nivel mundial. Son unas cifras muy altas, han estado incrementando durante los últimos años y es una cifra que lamentablemente seguimos viendo crecer a raíz del contexto global en el que nos encontramos, ¿no? Hay muchos conflictos que se han perpetuado a lo largo del tiempo y que han sido y siguen siendo olvidados, sobre todo muchos de ellos en África, pero también tenemos crisis mucho más visibles como la que están sucediendo en Ucrania, Palestina, Sudán, que a pesar de ser África capaz que toma un poco más los focos sobre la situación en el país. Entonces los números han aumentado en el mundo, pero también, y Latinoamérica no es una excepción, en la región. Claro, y se han superpuesto crisis, porque las que mencionas son muchas veces crisis políticas de conflictos bélicos, ¿no? Pero también las razones de desplazamiento a veces son el cambio climático o incluso mejores vidas, ¿no? Que también es una razón de alguna forma política, pero tal vez más indirecta, y es la que hemos recibido principalmente en Chile. Y mi primera pregunta para usted, alcalde, era: cuando se metió en la idea de ser alcalde, ¿sabía que este tema iba a tener la relevancia que tenía para su vida cotidiana?
Sí, era el diagnóstico de toda la campaña y en realidad todo el trabajo que veníamos haciendo hace un rato en Independencia es cómo Independencia cambió radicalmente en su población, en su composición demográfica, en su composición etaria y también en la composición de los barrios. Una comuna que tenía 70.000 habitantes el 2012 pasó a tener 150.000 habitantes el 2021. Duplicó su población y eso tiene un efecto muy importante en muchas cosas, en la dinámica de los barrios, en los sistemas de salud, de educación, y que las personas lo ven. Hay una percepción, por supuesto, pero también hay una realidad que ven cómo cambia en su dinámica del día a día. Es muy rápido. Es muy rápido, o sea, es muy fuerte el cambio, el avance poblacional. Es poco común ver una comuna, una ciudad donde se duplique la población en tan poco tiempo. Entonces eso genera, por supuesto, mucho ruido, es un cambio importante al cual hoy día me toca como alcalde ver cómo resolver para actualizar la comuna de Independencia, que es otra comuna a la que era hace 10 años. Y ahí me encantaría seguir con usted en un segundo, una cuestión bien personal, ¿no? Porque todos sabemos que otra cosa es con guitarra. Una cosa es hacer campaña y otra cosa es llegar al cargo. ¿Cuál ha sido la principal transformación interior de su propia percepción sobre la migración que le ha sorprendido sobre la experiencia? O sea, como en el encuentro con los migrantes, ¿cuál sería para usted una ganancia de ver la realidad así? Mira, yo tengo la tranquilidad interior de que llegué a ser alcalde sin agitar discursos que hicieran, por así decirlo, la polémica respecto a la migración, que es lo más tentador, que es lo más fácil en periodos de campaña, sino que entendiendo los problemas y las complejidades, la visión que hemos intentado impulsar es la de la necesidad de integrar. No hay manera de entendernos, no hay manera de avanzar en una comuna como esta si no es con una mirada fuerte en la integración. Por supuesto que hay un esfuerzo importante por ordenar los barrios, por intentar enfrentar algunos problemas que vienen aparejados con la migración, pero mantengo esa posición fuerte de no caer en la tentación de la crítica, de asusar el odio que hoy día existe en Chile y en todos los países, en realidad, donde hay una ola fuerte migrante, y empujar por la integración entre comunidades que hoy día se tienen que encontrar. Esa es la realidad. Yo los discursos que dicen que todos se van a ir, etcétera, son falsos. Esa no es la verdad, y toca adecuarse y ver cómo la comunidad chilena y la comunidad extranjera viven en un mismo lugar, viven tranquilamente en un mismo lugar, integrando sus culturas, y un desafío importante y difícil. Efectivamente, gobernar es más complejo que estar en campaña, pero en el trabajo en conjunto con una fuerte oficina de migración e independencia, esperamos ver avances en los próximos años. Rebeca, hay una cosa que claro, que en Chile como somos los humanos, ¿no? Tendemos a sobrerepresentar nuestra realidad. Es una cuestión dada por nuestra estructura biológica, como que lo que uno vive tiene un tamaño enorme. Pero efectivamente el problema de la migración es uno que están enfrentando distintos países con distintas intensidades. Y lo primero que quería saber es si este estudio de Criteria arroja una clara tendencia a la menor buena disposición que tenemos los chilenos frente a la migración. ¿Es eso una tendencia global? ¿O habrán visto ustedes tal vez a nivel global que eso no se da de esa manera, que hay alguien que está sintiendo las cosas de una manera diferente? Yo creo que hay como distintas, cambia mucho las percepciones dependiendo de países, dependiendo de cómo se haya dado los fenómenos de movilidad humana. Es cierto que en Chile han recibido a muchas personas en un periodo muy corto, como decía el alcalde. Entonces es normal que las comunidades de acogida también se hayan sentido sobrepasadas en muchas ocasiones, ¿no? Hemos visto lamentablemente también muchos discursos de odio, una vinculación muy fuerte entre la criminalidad y la migración y bueno, al final no se ha visto tanto las contribuciones que tienen las personas refugiadas y migrantes al desarrollo del país, la historia humana, la historia de superación de muchas personas que han llegado a Chile y a otros países con una vocación de aportar y con muchas capacidades y con muchas ganas también de salir adelante y de en ese salir adelante apoyar a sus comunidades.
Entonces creo que eso ha contribuido bastante a ver esa polarización que encontramos en el estudio, donde además choca un poco con la realidad de las personas que se ven mucho más abiertas. Cuando uno ve al día a día, hay una apertura muy grande de la población de poder llegar a convivir. Sabemos que hay desafíos, el alcalde los enfrenta de manera continua en su gestión, pero también hay muchas oportunidades y esto lo vemos replicado en muchos países, ¿no? El tema de los discursos de odio ponen y quitan en este momento partidos políticos, incluso presidencias. Es una herramienta fácil que no gestiona de manera adecuada la movilidad humana y justamente en los países donde hay una mejor percepción es donde esos discursos han intentado minimizarse. Y sí tenemos algunos ejemplos, tanto en la región como fuera de la región. Claro, es que es bien interesante cuando uno mira la cosa con una escala de tiempo un poquitito más grande. O sea, usted es Iglesia, yo soy Ávila, somos todos migrantes. hemos llegado en algún momento, alguien llegó antes, probablemente por una necesidad muy parecida a la que hoy día llegan o han llegado muchas de las personas que viven hoy día en Chile. Y por lo mismo, qué buena noticia que no haya sido el centro de su campaña ese punto, porque efectivamente cuando la polarización es el eje de la campaña, después llevar eso a terreno y resolverlo es muy complicado. Entonces, me encantaría entrar en ciertas iniciativas que usted ha visto que tal vez pueden ser muy concretas o muy sencillas, pero que ayudan a diluir la fricción que se produce naturalmente entre dos culturas que no se conocen, ¿no? Sí. En Independencia estamos apostando por la mediación. Hemos activado una oficina de mediación vecinal donde el municipio pueda jugar un rol de encuentro entre personas en comunidades que se enfrentan o que hay cierta fricción. Efectivamente, hay realidades culturales distintas que tienen que ver con la música, que tienen que ver con la comida, que tienen que ver con la manera en cómo se ocupa el espacio público. Y ahí alguien tiene que jugar un rol. Hoy día como municipio estamos apostando por eso, con un equipo que se maneja en eso, que está preparado en lo académico, para tratar de minimizar esa fricción que tienen personas que viven en el mismo lugar. Qué interesante que sea un equipo especializado en mediar, ¿no? Porque eso supone ciertas habilidades donde se desatan herramientas concretas. ¿Cuál es una herramienta como útil o frecuente que tal vez usted mismo la usa, ¿no? Cuando le toca enfrentar estas conversaciones en la calle, ¿cómo usted lleva al otro que está enojado, cansado por cualquier circunstancia a un lugar común o a un lugar de comprensión o a un lugar de diálogo? Yo creo que una cosa difícil que tenemos que abordar es cómo uno desmitifica ciertas cosas. Uno comúnmente escucha sobre la falsa percepción de que el sistema de salud tiene cierta preferencia, el sistema de educación tiene cierta preferencia por los migrantes, y la verdad no es así. Entonces, tratar de explicar que estamos en una comuna en que la mitad de la población es migrante y por eso cuando usted va al consultorio, la mitad de las personas en la fila es migrante. Es una cuestión normal y común. Intentar ir abordando eso con claridad. Claro, como que nos quitan el espacio, que es un discurso muy común, ¿no? O sea, de hecho, en algunas de las preguntas de la encuesta, nos están quitando los trabajos, nos están quitando el acceso a la salud, nos están quitando el acceso a los colegios. Es una de las cosas que más se repite. Y la verdad es que están, obviamente, hoy día hay que habilitar al Estado para tener más colegios, para tener más consultorios. Eso, la rapidez con que llega la población migrante no se condice con la rapidez, con la lentitud del Estado. Hoy día tenemos los dos mismos CEFAM que habían hace 10 años en Independencia, entonces hay una urgencia por invertir, porque el Estado invierta con mayor prioridad en comunas como esta, donde el cambio ha sido muy rápido y muy grande. Entonces, esa labor es de los municipios, es del alcalde de ir presionando a el Estado completo para poder capacitar y habilitar a las comunas, a los municipios, en un servicio que se adecue a la nueva realidad. Y en eso hay una conversación con la comunidad que es importante. Es decir, entendemos el problema, entendemos la rapidez del cambio, pero también pedir, por así decirlo, comprensión sobre que la realidad no tiene que ver con una preferencia con los migrantes, tiene que ver con un cambio sustancial en cuál es la capacidad que tiene el Estado para responder a esa nueva demanda, por así decirlo, en los servicios básicos. Claro, y sin embargo, cuando a las personas se les pregunta si le parece bien que los migrantes tengan acceso a la salud y a la educación, igual te contestan que sí. Entonces,
es interesante cómo las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. La percepción de que tal vez ese lugar era mío, pero también tampoco quiero que al otro le vaya mal. Me encantaría saber cómo desde ACNUR, cómo ustedes profundizan en esos valores que integren esa complejidad, porque la realidad es que la complejidad existe. Sí. O sea, y sobre todo cuando los recursos son escasos, se activan en nosotras las personas mecanismos muy básicos, ¿no? Donde uno trata como de asegurar lo suyo o lo de su familia, pero eso no necesariamente quiere decir que le desee mal a otro. No, y en general lo que nosotros hemos valorado siempre es que Chile y su sociedad es un país muy solidario. La gente chilena es muy solidaria y está dispuesta a abrirse y a compartir y a llegar a conocer. Yo creo que ciertas circunstancias han complejizado y han, bueno, pues hecho que esa convivencia pueda ser más dificultosa por las razones que el alcalde también mencionaba. Ahora, ¿qué vemos y qué estamos haciendo? Para nosotros es fundamental el trabajo desde los territorios. Pensamos que donde más se puede generar un cambio es desde lo local, generando unas mayores oportunidades de convivencia. Entonces, una de las prioridades de nuestra oficina es justamente el poder potenciar el trabajo con las comunidades, no solamente con las personas refugiadas y migrantes, pero también la integración con lo llamamos comunidades de acogida, pero se refiere a las vecinas y los vecinos que habitan en un territorio. Entonces tenemos proyectos, por ejemplo, con la organización la Fundación Deporte Libre, para potenciar la recuperación de espacios públicos que no se utilizaban en los municipios y generar a través de ellos espacios de convivencia a través del deporte, del juego, pero que involucran no solamente a los niños, niñas y adolescentes de todos los que están en ese territorio, sino también a sus cuidadores, a sus padres, madres, trabajando en aspectos que promuevan un poquito la cohesión, ¿no? Y que permitan conocer al otro y verlo menos como una amenaza y conocer más esa historia humana que yo creo que al fin y al cabo es lo que nos llega a todos. Y eso solamente es un ejemplo. Alcalde, en esa misma línea, porque claro, una cosa es lo urgente, y lo urgente es que la gente no sienta que nadie está a cargo de nada y que nadie resuelve su conflicto, por ejemplo, en una calle particular, ¿no? Y por lo tanto la mediación resulta una cuestión súper importante. Pero en esta otra línea que plantea Rebeca, ¿cuáles han sido como sus aprendizajes para construir diálogo social, ¿no? Porque igual en el mediano plazo no solo tenemos que dejar de pelear, sino que lo ideal es que colaboremos, sobre todo cuando los desafíos tienen el tamaño de lo que usted describe. Yo creo que en esa línea donde se está jugando algo importante en los colegios. Los colegios hoy día en Independencia, la mitad de los estudiantes son migrantes, y ahí las comunidades escolares, entre apoderados, el hecho solamente el hecho de que se encuentren, de que conozcan a una persona, de que tengan un compañero... Que tu amiguito, el amiguito de tu hijo sea... y que se encuentren entre apoderados, va disminuyendo esa brecha. Yo creo que yo siempre se lo enfatizo a los directores, a los profesores, que lo que está pasando ahí es algo vital para la tranquilidad, para el entendimiento, para la integración en Chile. Ahí hay al final, cuando las personas conocen a otra persona que viene de otro país y desmitifica lo que cree, porque lo que se pasa en general es que se generaliza respecto a una situación que a veces es particular. Entonces, en ese espacio donde hay barrios que empiezan a ser compartidos entre chilenos inmigrantes y son tranquilos, en los colegios, en las diferentes comunidades, ahí hay un espacio para aprovechar de cómo integramos desde ahí, cómo hacemos entender que lo que se cree respecto a la comunidad externa que va llegando, hay cosas que no son ciertas. Entonces, ¿cuándo es más difícil? Cuando no hay espacios de encuentro. El chileno que, claro, le cambió su comunidad y que es real, hay cosas que, por supuesto, muchas cosas que son ciertas, pero no tiene ni un espacio de encuentro con la persona del otro país, es mucho más difícil hacerle entender que lo que tiene en su cabeza respecto al migrante no es lo que realmente ocurre en algunas comunas con independencia. Totalmente, me parece súper interesante porque además la educación sí que es un proyecto a largo plazo. O sea, uno sabe que eso va a tener efecto en la vida cotidiana de Independencia en los próximos 10 años de manera muy, muy concreta. Sin embargo, hoy día necesitamos cruzar la vereda para que esas cosas ocurran en el presente y que el nivel de conflictividad también baje, porque le leí a usted una entrevista previa donde planteaba, usted decía, hay que ser muy claro, no es verdad que los migrantes, por decirlo de manera muy bruta, son todos delincuentes. Al contrario, hay mucha gente que viene a contribuir y no sé qué.
a nuestro país de distintas maneras. Y en esa línea me encantaría saber qué opinan ustedes de lo que hacemos los medios en relación a la representación de la criminalidad migrante, que se ha vuelto uno de los problemas, o así lo refleja esta misma encuesta, de que muchos chilenos asocian una cosa a la otra, cuando la representación, por supuesto, que es muy menor de la cantidad de personas que efectivamente cometen delitos respecto de la población enorme migrante que ya hay en Chile. ¿Qué opinan ambos? Si quieren se interrumpen. ¿Quieres salir? Vete. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad muy grande para poder reflejar un poquito mejor cuál es la diversidad de la llegada de personas refugiadas y migrantes, y es muy fácil, y muchas veces lo vemos, caer en el amarillismo de ir con las noticias que destacan más, que es todo lo que tiene que ver con la criminalidad, ¿no? Lo vemos muy claramente reflejado muchas veces en titulares: 2 personas y un venezolano, 2 personas... exacto, ese tipo de titulares no ayudan a la convivencia y demás. Nosotros trabajamos mucho con la Asociación Nacional de Periodismo, con la Universidad Central. Tenemos un curso que se llama justamente Periodismo sin etiquetas, que busca trabajar con los medios de comunicación, estudiantes de periodismo, editores y editoras, para potenciar una narrativa que no sea discriminatoria. Exacto, mucho más inclusiva y que pueda reflejar las distintas miradas de un modo pues mucho más amplio y equitativo, porque al final los medios están fallando, si me permiten ponerlo de ese modo, a presentar lo que es el panorama general. Se enfocan en una parte específica y no se ve todo lo demás. Es como, si me permite la comparativa, si en Estados Unidos solamente se hablara de que los chilenos son los delincuentes que están robando las casas y demás, que es como lo fácil y no se ocultaran todos los médicos, todos los ingenieros o todas las otras personas que están contribuyendo activamente al desarrollo y que representan mucho mejor que los otros a Chile, ¿no? Pues ojalá que podamos llegar a eso también acá. ¿Coincide usted con eso? Sí, comparto la línea y creo que los medios tienen... pero sí diría que es difícil lo que le toca a los medios, porque esto es una discusión un poquito más amplia de cómo pensamos los medios y cómo los medios de comunicación son capaces de ser sostenibles en lo financiero, con un mundo que hoy día, a partir de las redes sociales... tiene los incentivos puestos en otro lado. Tal cual. O sea, ese titular vende mucho más que uno más centrado. O sea, y es lo que nos pasa también a los políticos, ¿cierto? Que somos evaluados cada 4 años y que hay algo importante en lo que ahí se juega y en lo que uno dice en un cierto video o las noticias que uno hace, que uno muestra, tienen cierto impacto distinto. Las noticias positivas tienen muy bajo impacto en redes sociales. Y creo que a los medios, al final lo que le pasa es lo mismo. Pero también, un poquito yendo para atrás en la pregunta, creo que hay 2 cosas que hay que decir al mismo tiempo, que es, no todos los migrantes son los que delinquen, de hecho es una porción súper chica de los migrantes, pero sí hay fenómenos delictivos que son nuevos y que son complejos. Que se han importado. Y se han importado. O sea, el año pasado en Independencia, por ejemplo, tuvimos casi 20 homicidios, de los cuales todos tenían que ver con bandas criminales extranjeras que se enfrentaban. Y eso es nuevo. O sea, hoy día haber secuestro, etcétera, y eso genera mucho impacto y los medios tienen que, están hoy día en el espacio de cubrir algo que es novedoso, que genera interés, y por eso también la labor de las policías es tan importante. Por eso la labor hoy día de seguridad del Estado es fundamental, porque es una señal hacia afuera, hacia quienes migran, con este motivo de que aquí hay un Estado que funciona, que opera, o si no, esto se vuelve mucho más complejo. Claro, igual es muy interesante hablar, o sea, ese ejemplo que usted da es un ejemplo que se está dando en toda América Latina y también en Europa, porque lo que está debajo es el narco, no es la migración, es el narco. Entonces, como que al tratar de comprender la realidad, a veces la simplificamos en una escala que efectivamente nos hace mucho daño. Y usted igual vendió su candidatura sin decir que había que echar a los migrantes. Entonces, más bien mi pregunta iba para allá. ¿Cómo lo hizo? ¿Y cuáles son las cosas que son buenas noticias y que son acciones en las que la política construye gobernabilidad, confianza, etcétera, sin tener que vender titulares amarillentos en el fondo? Sí, uno de los ejes centrales, por supuesto, de mi campaña fue el tema de la seguridad, pero uno puede hablar de seguridad
en general. Y uno puede distinguir también en los migrantes, el migrante que viene a aportar, eso yo siempre he sido muy insistente, aquí hay una gran parte que viene escapando de un régimen que es brutal y que viene con ganas de aportar, de querer sostener a su familia, y eso es la gran parte de las personas que vienen a Chile. Aislando, por supuesto, las bandas criminales complejas, a las cuales hay que enfrentar con toda la fuerza, y uno puede sostener un discurso al mismo tiempo integrador con la gran mayoría de las personas que quiere venir a hacer vida en Chile, que se quiere quedar en Chile. Hay muchos de ellos que caiga el régimen allá, se van a quedar igual. Porque ya han hecho familias, se han casado algunos con chilenos, algunos con chilenas, y en eso hay algo positivo que hay que recalcar, hay que mostrar, y al mismo tiempo decir, bueno, la crisis de seguridad que tenemos en Chile hay que enfrentarla, los nuevos crímenes hay que enfrentarlos con mucha seriedad, hay que mejorar el aparato estatal, lo que ya está haciendo en eso, pero es posible hablar de ambas cosas al mismo tiempo sin llevar todo a la delincuencia con la migración como un mismo problema. ¿Están vinculadas? ¿Hay una vinculación? Sí, y hay que decirlo, pero el programa es mucho más completo que solamente ese punto. Para ir cerrando, porque ustedes no se habrán dado cuenta, pero hemos hablado un montón de rato de este tema, quisiera invitarlos como a compartir algo que a ustedes les haya abierto los ojos y que pueda de hecho construir. Este es un programa que se dedica a la cohesión social. Se dedica a construir un capital que nos permita tener un país que esté más en paz. Es algo que hoy día aparte es un privilegio en el mundo en el que estamos. Entonces, ¿cuáles son esos argumentos, esas historias que sí remueven el corazón o la conciencia que ustedes comparten desde ACNUR y ustedes de su propio rol que permiten construir ese tejido que estamos buscando? Yo creo que la oportunidad de conocer al otro. Yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo. Llevo toda la vida trabajando con el ACNUR en distintos contextos y situaciones, y el poder conversar con las personas desplazadas, el poder conocer sus historias, el conocer sus testimonios de superación y lo que implica llegar a un nuevo país en una situación muy difícil que los propios chilenos vivieron en el pasado cuando tuvieron que ser ellos los que buscaron protección en otra parte, y buscar la empatía, ¿no? Yo creo que eso ayuda muchísimo. Lo he visto también reuniéndome no solamente con personas desplazadas, pero también con personas chilenas que hablan maravillas del otro, de su vecina, de su vecino, que la ayuda, que le cuida a los niños, que la atiende, que realmente se ha forjado, a pesar de la diferencia, una bonita y una buena amistad, y yo rescataría eso. Y también rescataría como una tremenda oportunidad lo que son los jóvenes. Nosotros hicimos un estudio hace poco con la Universidad Carlos III justamente sobre cómo está en Chile los discursos de odio y la percepción de la discriminación y la xenofobia, y vimos que había una gran ventana de oportunidad porque los que menos prejuicios tienen son justamente los jóvenes. Entonces es una población con la que hay que trabajar más de cerca. Creo que ellos ven en su día a día esta diversidad y la valoran mucho más, y desde ellos o con su contribución también seguir construyendo. Sí, yo diría que aquí nos toca jugar un rol público y un rol político sobre todo, tener la capacidad de separar las cosas, de mirar el problema con un espectro más grande, con un ojo con un ojo justo y completo sobre el fenómeno, sobre el problema. Es una realidad compleja, es una realidad que genera tensiones, pero aguantar a la tentación de no sumarse a los mitos que existen en torno a esto. Yo creo que eso es fundamental para la cohesión social, es fundamental para enfrentar el problema en forma seria, y creo que para ser alcalde, para ser presidente, para hacer lo que sea, no todo vale. Porque además que genera un problema que hay que administrar después. Quien genera división después tiene que administrar esa división, y eso no es tan sencillo. Les quiero agradecer a los dos por estar aquí y por trabajar por la cohesión social que es tan urgente. Muchas gracias, Paloma. Bueno, llega nuestro fin, pero esta tarea continúa, y continúa en cuestiones muy cotidianas, porque efectivamente ya no es una extrañeza coexistir con una persona que ha migrado en la vida cotidiana, en el trabajo, en la calle, en todas partes, ¿no? Y por lo mismo hay algo de volver a mirar
que es probablemente la invitación que todo el rato estamos haciendo a propósito de todos los temas. Cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de las personas mayores, cuando hablamos de las personas en situación de calle y cuando hablamos de los migrantes, hablamos de volver a mirarlos en la dignidad humana y en eso, en lo que somos literalmente todos iguales. Porque en el dolor somos iguales, en la adversidad somos iguales. En las cosas que nos dan pena de nuestra familia, cuando estamos lejos o cerca, cuando a alguien le pasa algo, somos iguales. Y ahí hay una oportunidad enorme para empezar a construir y botar esa barrera que a veces nos separa. Nosotros nos vemos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares. Todos los capítulos de Pares Impares están disponibles en la lista de reproducción en el canal de YouTube de CNN Chile y desde 3xI, la corporación, y nosotros en CNN Chile esperamos volver a verlos pronto. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.